Efesios 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios soberano, todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, Señor. Y que nosotros, Señor, somos tus criaturas, y que hemos recibido de tu misericordia, Señor. Venimos esta tarde, Señor, con una actitud en humildad, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a ser edificados con ella, Señor, a ser animados, exhortados, consolados, Señor, pero sobre todo, Señor, alimentados, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que obra por medio de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú abras nuestros corazones, Señor, que tú nos hables, Señor, y nos traigas palabras, Señor, palabras de vida, Señor. Bendice ahora a tu iglesia, Señor, a mis hermanos, Señor, y abre nuestros corazones, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Confesión de Londres de 1689. ¿Sí traen sus confesiones por ahí? ¿Traen confesiones? Y si no, en su celular. Pero si tienen sus confesiones, ábranlas por favor en el capítulo 2, primer párrafo. Y vamos a leer el primer párrafo del capítulo 2 y nos vamos a detener terminando el punto 5, ya que vamos a estudiar el punto 6 el día de hoy. Capítulo 2, párrafo 1 dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, y cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo y absoluto. Y ahí nos vamos a detener ya porque es el punto que vamos a estudiar el día de hoy. Pero hasta ahora en este capítulo 2 hemos profundizado un poco en las perfecciones de Dios y algunos de sus atributos. Y podemos decir que para este capítulo 2 la confesión ha puesto las bases o los cimientos en forma de una declaración o confesión respaldada por las mismas escrituras. Si ustedes notan, terminando cada oración van a ver un número, y ese número abajo trae una lista de versículos que respaldan esta declaración. Y este mismo es lo mismo que hemos estado haciendo desde que empezamos con el primer capítulo en la doctrina de las Escrituras, donde vimos la autoridad, la inspiración, la inerrancia de la Biblia, entre otras doctrinas de las Escrituras. Y en este capítulo 2 ya vimos, por ejemplo, la singularidad de Dios. El Señor nuestro Dios es uno y el único Dios vivo y verdadero. Después vimos la autosuficiencia de Dios o la independencia de Dios, que dice la confesión, cuya subsistencia está en Él mismo y es del mismo, infinito en su ser y perfección. Después estudiamos la incomprensibilidad de Dios, que dice, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Y vimos que la principal causa de que nadie pueda comprender totalmente su esencia es porque Él es infinito y nosotros somos finitos. No podemos comprenderlo exhaustivamente. Es decir, que podemos conocer algo de Él,
pero no todo de Él. Después vimos la espiritualidad de Dios, el punto 4, y vimos que la confesión dice, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Y vimos 3 puntos de este punto, que el primero nos habla de que es un Dios incorpóreo, no es un Dios material. Y el segundo, que sin embargo Dios es un ser personal, es decir, que no es una deidad muda y ciega o impersonal, sino Él es alguien con quien podemos tener comunión íntima y personal. Y el tercer punto de la espiritualidad que vimos también es que Dios es un ser inmenso, al que el universo no puede abarcar. Por tanto, en cualquier lugar se le puede hallar y adorar. En la anterior clase vimos el punto 5 que habla de la infinitud de Dios en todos los sentidos. La confesión dice, basado en las escrituras, que Dios es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Es decir, que el carácter de Dios es inmutable y significa que Él no cambia. Y eso es la garantía de que cumple sus promesas. También vimos que Dios es inmenso, es decir, que trasciende o sobrepasa o supera o excede todo lo que existe en la creación. Igualmente vimos que es eterno, como dice este punto 5, y que esta eternidad se refiere a una duración perpetua, que no tiene principio ni final, y es sin limitaciones del tiempo. Como las mismas escrituras dicen de Él, Él es el principio y el final, el alfa y el omega. También vimos que Dios es inescrutable, es decir, incomprensible para nuestras mentes finitas. Este punto repite un poco lo que ya había empezado a mencionar, y esto va a ser algo que vamos a estar viendo constantemente. Empezamos a ver un poco del Señor, de su carácter, y más adelante amplía, ¿ok? Entonces va a parecer de repente que es algo repetitivo, pero lo que pasa es que está ampliando a otras áreas el mismo atributo de Dios, ¿no? Las escrituras nos enseñan que Dios es todopoderoso, como dice la confesión, y vimos que este atributo es solo de Dios y nos habla del dominio universal de todo, el dominio que Él tiene de todo. Y enfatizamos que este dominio implica la majestad y poder de Dios. Y es usado especialmente en las escrituras para bendecir y juzgar. Especialmente lo vemos en las narrativas patriarcales. Por ejemplo, Isaac bendiciendo a su hijo Jacob en Génesis 28:3 o en Génesis 35:11, cuando Dios Todopoderoso bendice al patriarca Jacob en su descendencia. Y vimos las implicaciones para nuestras vidas en la práctica, confiando que nuestro Dios es todopoderoso, tal como el pastor nos predicó, ¿verdad? No es poderoso nada más para llevarnos de la casa al trabajo, sino es poderoso para las cosas, para todas las cosas. Es todopoderoso, ya que su poder no se limita a unas cuantas cosas, sino desde lo más simple hasta los problemas que para nosotros son inmensos. Él no tiene límites para bendecir a su pueblo. Y así vimos lo importante, basado en este atributo, la importancia de consagrar nuestras vidas y nuestras familias en obediencia al Dios Todopoderoso. Cuando tú lees en las narrativas patriarcales este atributo bendiciendo a su pueblo, vemos que viene siempre con esto, ¿no? Con la idea de ser obedientes y consagrar o enseñar a sus generaciones. Entonces es algo importante de notar en referente a este atributo, ¿no? Finalmente, antes de entrar al siguiente punto,
vimos que su infinitud alcanza todos sus atributos, ya que Él, además de ser todopoderoso, es infinito en todos los sentidos. Es santísimo, sapientísimo, libérrimo, esto es libre, y absoluto. En otras palabras, Dios es perfectamente sabio, justo, santo, y es libre y absoluto. Él no está sujeto ni condicionado a nada ni nadie. No depende de nada y nadie puede torcer o estorbar su voluntad. Él es absoluto. No necesita de su creación ni de sus criaturas. Escuchen esto. Él es absoluto y no necesita de su creación ni de sus criaturas. Es independiente y sin restricciones. Por eso Él dice, yo soy el que soy. Al igual que también dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Es la misma composición. Yo soy el que soy, tendré misericordia del que tendré misericordia. Así entonces, después de recordar con la confesión algunos de sus atributos únicos, hasta aquí todo creyente en Dios diría amén, ¿correcto? Todos podemos decir amén a estos atributos, ¿verdad? O yo les pregunto si existe algún atributo o perfección de estos que hemos mencionado de Dios al que te opongas o no estés de acuerdo. Por ejemplo, ¿crees que Él no es santísimo? ¿Hay alguien que crea que Dios no es santísimo? ¿O sapientísimo? ¿Habrá alguien que crea que Dios no es sapientísimo? ¿Alguien aquí? ¿O crees que su conocimiento está limitado? ¿O que Él está aprendiendo? ¿O acaso dudas de su bondad? ¿O dudas de que su independencia sea absoluta? ¿Qué piensan? ¿Hay dudas referente a esto? ¿Alguna duda? Quizá no alcanzamos a entender, pero creo yo que no hay dudas de que sepan o asienten que Dios es bondadoso, ¿verdad? Y es sapientísimo, ¿verdad? Y que es absoluto y que no depende de nada ni de sus criaturas. Pero ¿qué tal cuando combinamos su poder y soberanía sobre nosotros? Es decir, cuando aplicamos estos atributos junto con los anteriores a nuestras vidas. Cuando aplicamos su poder y soberanía sobre nosotros y cuando aplicamos estos dos atributos junto con los anteriores. ¿Qué tan soberano y qué tanto poder crees que tiene sobre ti o sobre nosotros? El día de hoy veremos que la confesión entra en un tema muy importante y lo va a seguir desarrollando en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, lo va a ir desarrollando el resto de la confesión, pero aquí empieza a tocar este punto ya. Y el punto número 6 que veremos hoy es que nuestro Dios Todopoderoso hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. En otras palabras, este punto describe su soberanía absoluta en todas sus obras divinas con una meta, con un propósito. Y dividiremos este capítulo en 3 puntos. Punto número 1, el alcance de su soberanía. Punto número 2, el origen de las obras divinas. Y punto número 3, el propósito de sus obras divinas. Punto número 1, el alcance de su soberanía. En otras palabras, la extensión o hasta dónde llega su soberanía. Y la confesión empieza este punto diciendo que Dios hace
todas las cosas. Y como hemos visto, Dios no está condicionado ni tiene límites, tanto para crear, ni tampoco tiene límites de su creación o criaturas. Él es libre. En cambio, Él es quien pone límites a toda su creación y criaturas, pues Él es el creador. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así así empiezan las benditas y sagradas escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O Pablo en Romanos 11:36, parte inicial, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él. Esta declaración de Pablo significa que el Dios Todopoderoso creó todas las cosas, se sostienen por Él y son para Él. Y esto quiere decir que Él es quien pone límites a su creación. Salmo 74:17. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Dios pone límites al mar, sostiene las estrellas y todos los astros. Y Él es quien estableció las estaciones, como nos dice es el Salmo en el versículo 17, ¿va? O en Job 38:8, del 8 al 12, el Señor le dice, prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas, cuando éste brotó del vientre de la tierra? O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas, o cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos, o cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. ¿Dónde estabas? Le está preguntando a Job. Prepárate a hacerme frente, ¿va? Respóndeme. Es una pregunta, todas son preguntas retóricas, ¿verdad? A las cuales, por supuesto, ningún hombre puede pararse enfrente de esto, ¿va? Este pasaje nos muestra que Dios Todopoderoso es soberano sobre su creación y también es soberano sobre sus criaturas y les pone límites. Éxodo 23:31. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. El Señor pone límites y controla soberanamente las vidas de todas sus criaturas. O en Hechos 17:26 vemos su soberanía sobre el hombre también. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y escuchen, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios creó al hombre. Noten, dice, de una sangre ha hecho el linaje
de los hombres. Dios es el creador y por lo tanto tiene el derecho de gobernar su creación y le ha prefijado sus tiempos y sus límites al hombre. Y esto lo lleva a cabo providencialmente, una doctrina que vamos a entrar más adelante. Dios creó todas las cosas y es soberano sobre ellas, su creación y sus criaturas. Y en este punto 6, la confesión nos da un pasaje en el que veremos más de este alcance soberano. Y dice, hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad. Vayan conmigo ahora a Efesios 1:11, donde estamos. Efesios 1:11. Si alguien lo puede leer. En el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo que está haciendo la confesión ahora, al llevarnos a estos pasajes, es mostrarnos la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Y en este pasaje el apóstol Pablo dice a su audiencia, a los efesios, que habían recibido una herencia y que esta herencia había sido ya predestinada y que fue predestinada de acuerdo a un propósito. Y este propósito dice que es de acuerdo a la voluntad del que hace todas las cosas, el soberano Dios todopoderoso. Pero veamos primero a qué se refiere con la herencia. Veamos el pasaje completo en su contexto inmediato. El apóstol Pablo empieza su carta a los Efesios con unas bendiciones a Dios. Vayan a Efesios, capítulo 1, versículo 3. Empieza su carta a los Efesios con unas bendiciones a Dios y el tema es la elección soberana de Dios Padre, bendiciendo a algunos. Es decir, la soberanía de Dios para la salvación del hombre. Noten el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, antes de que nosotros escojamos a Dios para ser salvos, Él nos escoge a nosotros. Noten, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pregunto, ¿alguno de ustedes estuvo en la fundación del mundo escogiendo a Dios? No, ¿verdad? Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y noten, el apóstol empezó hablando en pasado, pues dice que los escogió antes de la fundación del mundo. Pero también la misma oración habla en futuro, dice, fuésemos. En otras palabras, todavía no eran santos, apartados, y si no eran apartados, tampoco eran sin mancha. Sin embargo, Él los escogió. Yo sé que es difícil de entender, pues somos criaturas ligadas al tiempo, ¿va? Somos finitos. Tenemos un principio, pero Dios no. Él es infinito y eterno, sin principio ni final. Por eso Él escoge en pasado, en la eternidad, y cumple en un determinado tiempo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, el Señor
el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su amor paternal, predestina a algunos para ser adoptados por medio de Jesucristo. Este pasaje nos muestra que la salvación es totalmente del Señor y es una obra trinitaria. ¿Por qué? La elección o predestinación para ser adoptados es la obra del Padre. La redención y justificación es por medio de Jesucristo, el Hijo. Y la santificación es la obra del Espíritu Santo. Es una obra trinitaria. El alcance de su soberanía. Hemos visto que este alcance de su soberanía incluye la creación de todas las cosas, incluido el hombre y todas las criaturas y sus límites, y también incluye la salvación del hombre. Punto número 2. ¿Qué origen tienen las obras divinas de Dios? La confesión agrega que Dios hace todas las cosas, y escuchen, dice, según el consejo de su inmutable y justísima voluntad. Y nos vamos a enfocar ahora en el origen de estas cosas referentes a la salvación del hombre. Efesios 1, continuamos, versículo 5. En la parte final, primero dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y termina, según el puro afecto de su voluntad. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que esto no es por algún mérito del adoptado o predestinado. No es por algo que vio el Señor en el escogido, ¿verdad? Sino por el puro afecto de su voluntad. Y la confesión agrega que su voluntad es justísima e inmutable. Es decir, que no hay injusticia en Dios por no elegir a todos o por elegir a unos y a otros no, sino que Él es justísimo. Y esto es porque ninguno de los que elige o de los que no elige recibe injusticia. Ninguno de los que elige o de los que no elige reciben injusticia de parte de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Ninguno recibe injusticia, ni el que se salva ni el que se pierde. Ninguno recibe injusticia de parte de Dios. Es decir, los que se pierden, los que no son elegidos, recibirán justicia, la paga de sus pecados, el salario de sus pecados, el precio de no haberse arrepentido. Y los que se pierden también están dentro de la soberanía de Dios, porque Dios gobierna incluso sobre los malvados, pues Él se glorificará también a través de ellos. Es decir, que su castigo es para alabanza de la gloria de su justicia. Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Es decir, que el impío va a ser y va a recibir su castigo para alabanza de la gloria de su justicia. Y hermanos, los que se salvan no se salvan porque sean mejores o más buenos que los que se pierdan, ¿verdad? No se salvan por eso. No hay mérito alguno en la criatura. Se salvan porque reciben misericordia. Reciben misericordia, el perdón de sus pecados. Reciben el regalo de habérseles concedido arrepentimiento. Por eso predicamos a Jesucristo llamando a las personas al arrepentimiento. Y lo hacemos con mansedumbre,
con humildad de espíritu, pues nadie es mejor. Y lo hacemos por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Segunda de Timoteo 2:25. Pero puesto que todos somos pecadores y merecemos el infierno, Dios no es injusto con ninguno. Las escrituras dicen, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero, ¿por qué Dios decide dar misericordia a algunos y a otros no? Es la pregunta, ¿va? Que inmediatamente puede brincar. Pablo nos dice en Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y escuchen, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad. Y cuando la confesión dice que su voluntad es inmutable, como hemos visto, significa que no cambia. Quiere decir que su pacto de salvación es inmutable, que cuando Él escoge fue definitivo. Y esto significa que no puedes perder la salvación o resistirte a ella. Es decir, no depende de nuestras buenas obras para recibirla o conservarla. Es decir, que su elección está resguardada por Él mismo. Está en sí mismo. Pero ojo, hermanos, esto no es permiso para pecar. Tan solo cruza por tu mente la idea de permiso para pecar y cuidado porque no has entendido. Tan pronto pueda cruzar por tu mente la idea de que tienes permiso entonces para pecar y estás prácticamente descalificando de esta bendición de recibir misericordia. Porque si tu práctica cotidiana son obras malas, es decir, son continuas y sin arrepentimiento, entonces es probable que tu salvación sea falsa. ¿Y cómo se ve este arrepentimiento en el plano horizontal en la vida de un hombre? ¿Cómo se ve este arrepentimiento en un plano horizontal? Bueno, Dios, el Espíritu Santo, te convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8 al 11. Y Él es quien concede al hombre un genuino arrepentimiento de sus pecados. Primero para salvación, concede un arrepentimiento de haber vivido transgrediendo su ley santa y de haber vivido en rebeldía, pecando contra el Todopoderoso, quien es 3 veces santo, santo, santo. Y le convence de que si muere en esa condición, experimentará la ira del santo juicio de Dios. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo le da o infunde confianza en Cristo como Señor y Salvador. Es decir, le da una fe verdadera. Por eso la invitación para un no creyente al escuchar esto es al arrepentimiento. Llamamos a todas las personas al arrepentimiento, a entender que la ira de Dios los consumirá si no se arrepienten de su camino. Como dicen las Escrituras, si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si logras alcanzar algo de la palabra de Dios y esa te redarguye de pecado, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Por si acaso Dios te concede
arrepentimiento. No acumules ira si aún no has recibido un perdón salvador. Y para un creyente que peca, lo cual pasa también continuamente, el Espíritu Santo producirá igualmente convicción de pecado y produce una incomodidad que no te permite estar en paz. No te permite estar en paz. Por lo que es necesario que acudas al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe y lo confieses en humildad. No te escondas del Señor. No logras nada escondiéndote o ignorando tu pecado. Es mejor que vengas en arrepentimiento y fe y lo confieses en humildad. Si algo el Señor aborrece más es el corazón orgulloso, al altivo. Él es un Dios compasivo. Tendrá misericordia del que tendrá misericordia y se compadecerá del que se compadecerá. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hemos visto entonces el punto número 1, el alcance de su soberanía, y el punto número 2, su voluntad como el origen de sus obras divinas. Ahora veamos el punto número 3, el propósito de sus obras divinas, es decir, la meta. En este punto la confesión agrega que todo esto que hace nuestro Dios Todopoderoso es para su propia gloria. Para su propia gloria. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 1, nos lo vuelve a mostrar. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Síganme, hermanos, porque es importante que vamos a tratar de poner énfasis en los artículos, en las conjugaciones. Dice, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. No dice de tú, dice de su gracia, con la cual nos hizo, dice, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Vemos alguna referencia a alguna obra humana aquí? No hay ninguna, ¿verdad? No hay ninguna. Este pasaje es abrumador, mostrándonos la obra soberana de Dios. Noten todos los artículos y las conjugaciones. Es una obra que es de arriba hacia abajo, por así decirlo. Es una obra divina. Dios se propuso salvar a unos a los cuales bendijo y predestinó, y lo hizo en sí mismo. Es decir, en un acuerdo intratrinitario entre las tres personas de la Trinidad. Y esto fue para la alabanza de la gloria de su gracia. Y recuerden, los que se pierden se perderán para alabanza de la gloria de su justicia. Dios es soberano en la salvación del hombre y toda la gloria es para él. El hombre no tiene mérito alguno en la salvación. Únicamente ponemos nuestros pecados para recibir misericordia. Efesios 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace
todas las cosas según el designio de su voluntad. La providencia de Dios controla cada acontecimiento conforme a su plan, conforme a su designio, de manera que sus elegidos sean salvos y entren en la gloria. Y noten el versículo 12 y 13, lo repite nuevamente, pero ahora en este caso lo hace con una perspectiva de abajo hacia arriba. Primero fue con una perspectiva de arriba hacia abajo, ahora lo va a hacer una perspectiva de abajo hacia arriba. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Notan las palabras claves. Al oír la palabra, el evangelio, y creer en él. Noten, al creer los efesios y nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. La salvación de un creyente genuino es ordenada por el Padre y obtenida por el Hijo y es aplicada por el Espíritu Santo. Noten el versículo 13, parte final. El pasaje nos dice que la salvación está sellada con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Es como si tuviéramos un documento legal sellado por el Espíritu Santo, con el Evangelio grabado en nuestros corazones, indicándonos que somos suyos. En otras palabras, y esto es algo para consuelo y meditación, y que deberíamos abrazar fuertemente y meditar en ello, es que el Espíritu Santo es el anticipo de nuestra herencia, o el adelanto, hasta que tengamos la posesión que ya adquirió nuestro bendito Salvador. Es el anticipo, son las arras, es el sello. Un día tendremos un cuerpo glorificado, libre de pecado, que pueda estar delante de nuestro bendito Salvador cara a cara. Un cuerpo glorificado, sin enfermedades, sin dolor, sin pecado. Y estaremos cara a cara. Y todo esto es para su gloria. Punto número 6, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Y podemos terminar con esta doxología de Pablo de Romanos 11:36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, con humildad, Señor, agradecidos, Señor, abrumados, Señor, con esta salvación inmerecida, Señor. Consolados, Señor, y animados, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Reconociendo, Señor, que es tu obra, Señor, que no hay mérito alguno en nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por lo que has hecho, Señor. Padre, te pido, Señor, que esta tarde, Señor, tú obres en los corazones. Si alguien entre nosotros, Señor, aún no ha creído, Señor, no se ha arrepentido, Señor, te pedimos que tú obres en su corazón, Señor. Que lo incomodes, Señor, y que lo traigas en arrepentimiento y fe a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.